Buenos días, hermana. Dios la bendiga. Voy a empezar a pasar asistencia, ¿sí? El hermano Andrés Roblero. Buenos días, presente. Buenos días, Andrés. Berenice Segundo. Carmen Guadalupe. Presente, hermana, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermana. Eliseo Morales. Presente. Esmirna Guadalupe. Presente, hermana, Dios la bendiga. Dios le bendiga. Isaac Jareb. Presente, hermana. Dios la bendiga. María Daniela. Ofelia Juárez. Presente, hermana, Dios la bendiga. Dios le bendiga. Omar Aguilar. Presente, hermana, Dios la bendiga. Ulises Noé. Ok. Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Ok. Ya tienen ustedes la pantalla del tema de hoy, ¿verdad? Ya. Sí, sí se ve bien. Gracias. Bueno, el tema de hoy es un ambiente de trabajo provechoso. Vamos a ver la importancia de que genera un líder. Para, para empezar, hermanos, es importante tener en cuenta que la sabiduría es un factor súper importante en la persona que es líder, en la persona que es jefe, en la persona que en este caso en el servicio, en la obra, tiene un cargo de liderazgo y tiene un grupo al que tiene que dirigir. Vamos a empezar con la filosofía bíblica. La filosofía bíblica significa el amor a la sabiduría. Viene del griego filos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Esto es muy importante porque muchas veces cuando se llega a un lugar de liderazgo, hay situaciones que nos pueden llevar a cometer errores y nosotros necesitamos tener la sabiduría necesaria para poder guiar correctamente al grupo. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. A nosotros, hermanos, ¿qué nos hace sabios? ¿Qué nos guía el camino para nuestras acciones? Dijo, bueno, ya de Arlet, pues que va a cubrir al hermano, al pastor Alfredo Rubio y del hermano, Raúl, que no va a poder conectarse porque dice que viene. No va a poder. Viene en carretera. Ujú, que viene de regreso de Guerrero, creo que me dijo. Entonces, no sé si ahorita ya, usted tiene. Palabra de Dios,
que va moldeando nuestras acciones. Entonces, en aquel tiempo, los que empleaban, pues le daban preferencia a los que eran cristianos porque sabían que iba a tener ética en su trabajo y lo iba a realizar de la mejor manera. Ahora, nosotros tenemos entonces la guía de la palabra de Dios para que nuestras acciones puedan ser correctas. Pero también hay otro texto en Santiago 4:17 que dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El saber y no actuar es peor que no saber. Entonces, por eso es muy importante que tomemos en cuenta esto. Si estamos en un cargo de liderazgo, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios porque vamos a guiar a un grupo. Entonces necesitamos la guianza del Espíritu Santo y la transformación de la palabra en nuestras vidas para poder actuar de forma correcta. Ahora, vamos a ver la influencia. Vamos a ver que el jefe o gerente es creador del ambiente de trabajo. Todos nosotros hemos pasado por algunos trabajos y sabemos, si somos trabajadores, que la figura del jefe es muy importante para el desempeño de la labor. Un medio ambiente favorable ejerce una influencia sobre la productividad individual. ¿Qué es lo que se ve en un jefe? ¿Cómo es que ejerce su influencia? Bueno, un jefe ejerce su influencia dependiendo de la respuesta frente a las necesidades del grupo. Un jefe o alguien de liderazgo tiene que tener la sabiduría para, para saber encauzar las necesidades que tiene su grupo. ¿Qué otra cosa? Su actitud hacia la gente con la que está trabajando y hacia el trabajo. Si hay una mala actitud con la gente, pues el ambiente de trabajo va a ser muy pesado. Si la persona que está en el liderazgo no no tiene amor por lo que está haciendo, por su trabajo, entonces también se va a generar un ambiente que no es correcto. El empleo de su autoridad. Aquí debemos de tener cuidado. Hay personas que les decía que están en el liderazgo y sus actitudes se van a los extremos. Cuando alguna persona llega a un puesto de autoridad y se va a un extremo negativo, pues va a influenciar demasiado en el equipo de trabajo. Yo aquí pongo como ejemplo el caso de Roboam. Ustedes recordarán, en primer libro de Reyes, capítulo 12, de los versículos del 1 al 20, nos narra que cuando Roboam llega al reinado, la gente a la que él iba a dirigir se acerca para pedirle un favor. Dice, ay, primer libro de Reyes, capítulo 12. El pueblo le hizo una petición y le dijo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Robam les contesta, bueno, denme tiempo, voy a pensar, voy a meditar su petición y les voy a dar una respuesta a los 3 días. Roboam pues mandó llamar a los consejeros y tomó una decisión, haciendo, haciendo uso de su autoridad. ¿Cuál fue la decisión que él tomó? Dice el versículo 14 de este capítulo, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro
a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Aquí podemos ver, hermanos, que el empleo de su autoridad se fue a un extremo negativo. ¿Por qué? Porque nos relata esta parte de la historia que entonces el pueblo reaccionó de una forma negativa también. Si ellos recibieron una forma negativa, así mismo ellos reaccionaron, porque dice el versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas, provea ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta que aquí fue cuando el reino se dividió. Por eso es tan importante tomar en cuenta la influencia que como líderes tenemos a los grupos que vamos a dirigir. Aquí, desafortunadamente, Roboam no actuó correctamente, no actuó correctamente a las respuestas, a las necesidades de su grupo, su actitud con la gente no fue la correcta y el empleo de su autoridad tampoco. ¿Qué provocó esto? La división del reino. Entonces es importante, hermanos, que nosotros pidamos sabiduría para poder ser buenos líderes, es muy importante. Y lo que nos va a guiar va a ser la palabra de Dios. Ahora, también influye mucho la reacción ante los errores y fracasos. Y estar dispuesto a dar al equipo el crédito que merece por su trabajo. Cada uno de estos pasos son lo que el líder, el jefe o el gerente está proyectando y es lo que va a determinar cómo va a actuar su grupo. Ahora, hay 4 elementos en un ambiente de trabajo productivo. Me espero antes de cambiar la página. Ok. El primer elemento, el desarrollo de la confianza mutua entre la persona del líder y su grupo. La confianza, hermanos, es un elemento de mayor importancia en la creación y mantenimiento de un ambiente laboral productivo. La confianza que uno le dé a la gente, la confianza que uno le dé a al grupo al que estamos dirigiendo, va a estimular la seguridad y la libertad de acción de cada uno de ellos. La seguridad y la libertad de acción son 2 requisitos previos para obtener innovación y el poder creador. La desconfianza, o sea, lo contrario, produce frustración, inseguridad y temor. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a leer Jueces capítulo 6. Y nos vamos a ir por orden como me dieron la lista. El hermano Andrés va a leer el versículo 11, la hermana Berenice el 12, la hermana Carmen el 13, el hermano Eliseo, no, perdón, el hermano Eliseo, la hermana Berenice no está. Entonces, la hermana Carmen el 12, el hermano Eliseo el 13, la hermana Esmirna el 14, Jueces que, perdón, disculpe, hermano. perdón, Jueces, ¿cuál? Jueces 6. Gracias, hermano. El hermano Isaac va a leer el 15,
La hermana Ofelia va a leer el 16. El hermano Omar va a leer el 17. Y ya después leemos, bueno, yo leo el 22. Y seguimos, ¿sí? ¿Están listos? Jueces 6 y el versículo que les tocó. Sí. Empezamos, por favor. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón. Estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas y que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. La mayoría de nosotros conocemos esta parte de la historia y es en el preciso momento en el que Dios ve a Gedeón, ve su capacidad para la tarea que le había dejado. Sin embargo, Gedeón tenía dudas. Gedeón dice en el versículo 13, no, perdón, en el 15, mi familia es pobre. ¿Qué quería decir? Él mismo, su actitud hacia su persona estaba diciendo, pues mi familia no es conocida, mi familia no es reconocida socialmente, somos débiles y como yo que soy el menor, voy a llevar a cabo esta tarea que tú me has dado. Sin embargo, aquí entra el desarrollo de la confianza. Empezó el ángel a decirle, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero esto no fue suficiente para Gedeón, él seguía con esa mentalidad. Luego dice, empieza a decir, pero ¿cómo Jehová está conmigo y ve lo que nos está sucediendo? O sea, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué estamos padeciendo esta situación? Y entonces me encanta aquí en el versículo 14 cuando dice, y mirándole Jehová. Hermanos, cuando Dios tiene un plan para nosotros es porque ya nos vio, ya vio en nosotros las capacidades que tenemos, que tal vez ni siquiera nosotros sabemos que tenemos, y es el momento en el que Dios quiere obrar en nuestra confianza. Sabemos todos nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Entonces, el tener la idea de que somos personas débiles es donde Dios quiere obrar, quiere transformar nuestro pensamiento. Tuvo que transformar el pensamiento de Gedeón. Él decía, ni siquiera es reconocida mi familia, yo soy el más chico, ¿cómo voy a ser apto para esta tarea?
Bueno, Gedeón iba a entrar en un proceso donde tenía que aprender a obrar conforme a los planes de Dios. Pero su actitud, porque iba a trabajar con un equipo, su actitud tenía que ser restaurada. Entonces dice, mirándole Jehová, Dios sabe nuestras características. Y entonces le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Pero le pone una frase muy importante, no te envío yo. Por supuesto que si nosotros actuáramos en nuestras propias fuerzas, pues serían escasos los logros que tuviéramos, reconociendo Gedeón su debilidad. Pero le está diciendo es que te estoy enviando yo, no vas a ir solo, yo voy como tu respaldo, yo te voy a guiar, yo voy a guiar tus pasos. Y luego le reafirma en el versículo 16, ciertamente yo estaré contigo. Aquí vemos cómo Dios nos está dando ese ejemplo de desarrollar la confianza en las personas con las que trabajamos. Él no le está haciendo caso tal vez a las quejas que está dando Gedeón, él no está haciendo caso a la perspectiva de su persona y de su familia que tenía Gedeón, le está diciendo, yo voy contigo, o sea, yo soy tu respaldo. Si yo te estoy enviando es porque tienes la capacidad. Después le entra el temor a Gedeón y piensa que va a morir y le dice, le infunde más confianza, le dice, no, o sea, no tengas temor, no vas a morir. Ten tranquilidad, ten paz. Es importante, hermanos, desarrollar esa confianza en la gente con la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque decíamos antes, al iniciar este punto, que el que nosotros demos esa confianza va a estimular la seguridad y la libertad de acción. En los planes en la iglesia se necesita un plan de acción, sí, pero se necesita innovar. Cada día necesitamos innovar porque las generaciones van cambiando. Las necesidades de las generaciones con las que estamos trabajando se van actualizando. Entonces necesitamos gente que tenga esa confianza, que tenga esa libertad de acción que nos va a llevar a la innovación. Y con la ayuda de Dios, con el respaldo de Dios, se van a hacer cosas creadoras, cosas innovadoras que impacten al grupo con el que nos están poniendo a trabajar. El segundo elemento es dar a las personas la oportunidad de tomar decisiones. Esto es un poco complicado en algunas ocasiones. Muchas veces la gente que está en liderazgo, la gente que está al frente de un grupo, le cuesta trabajo el delegar responsabilidades, el identificar las fortalezas de su equipo y poder darles esa oportunidad de tomar decisiones. Sin embargo, el tomar decisiones es un ejemplo que también el mismo Señor nos dio. Él nos dio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la comisión, pero no nos dio un plan, porque Él quiere que nosotros tomemos las decisiones de acuerdo a las necesidades que estamos viendo. Él nos está dando esa libertad de acción, Él nos está dando esa oportunidad de innovar, de crear la forma de cómo vamos a trabajar, pero vamos a cumplir esta tarea, predicar el evangelio. ¿Cómo? De acuerdo a la creatividad que una persona tenga, de acuerdo a la guianza que el Espíritu Santo nos dé. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros vamos a realizar la tarea y dice la palabra que el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Nosotros vamos a innovar, nosotros vamos a crear, nosotros vamos a nuestro equipo, le vamos a infundir también esa confianza para que en la mayoría de las ideas saquemos un plan creador e innovador y el crecimiento de ese trabajo lo va a dar el Señor.
El tercer elemento, el tercer elemento es la transformación de los fracasos en experiencias positivas de aprendizaje. Transformación de los fracasos en experiencias positivas de aprendizaje. No, nuestra línea de trabajo no va a ser recta y vamos a poner aquí el objetivo, la meta y la vamos a cumplir en una dirección recta, no. Muchas veces va a haber fracasos, muchas veces va a haber errores. Sin embargo, por ejemplo, yo trabajo con niños y les digo, porque en el preescolar están aprendiendo a leer y escribir. Entonces, la presión que ejercen en casita con ellos, pues es mucha. Y se ponen muy nerviosos, se ponen muy alterados cuando, por ejemplo, en los dictados sacan error en las palabras y casi, casi se les acaba el mundo. Pero yo les digo, no, o sea, de los errores también se aprende. Los errores no son tan malos porque los errores nos dan experiencia. Ahora, depende del líder cómo va a tomar esos errores, cómo va a accionar a esos errores. En un juego de baloncesto, ya ven que tienen tiempos o piden tiempo después de algunas jugadas. Bueno, es reunirse con el equipo y averiguar la causa entre todos. Entre todos se tiene que ver cuál es la situación o por qué se equivocó. Luego es también trabajar con el grupo para averiguar lo que debería haberse hecho y así evitar el error y lo que sea necesario para corregirlo. Permitir que la persona que fracasó haga el proyecto o repita la actividad nuevamente con el objeto de hacer las correcciones necesarias. Porque si el líder actúa así como que se le acaba el mundo por el error que se cometió y empieza a delegar, pero culpas, entonces va a haber frustración y va a haber fracaso en el equipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, que de esos errores aprender y ver cuál es la causa y transformarlo para que nuestro camino hacia la meta que tenemos se pueda llevar a cabo. ¿Por qué, hermanos? Porque el fracaso, si ya nosotros hemos dado la confianza a nuestro grupo con el que estamos liderando y ya tenemos gentes valientes, entonces el fracaso a esa persona valiente la va a volver en temerosa y la va a volver en un sentimiento de derrota. Y entonces si nosotros podíamos ya lograr que nuestro equipo fuera innovador y creador y no sabemos manejar los fracasos, va a ser todo lo contrario. Sin embargo, también en la palabra de Dios tenemos un ejemplo en este punto, el ejemplo del apóstol Pedro. Va en Mateo 26, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Nosotros recordamos esta parte de la historia también. Pero quedó ahí, hermanos, no, la vida siguió. Después de la crucifixión, el Señor se vuelve a aparecer a sus discípulos. Vamos a leer Juan 2, no, Juan 21, y vamos a leer del versículo 12 al 19. Aquí vamos a encontrar a Jesús. Disculpa, ¿sí No, me puedes repetir la cita, por favor, hermana? claro que sí. Juan 21, del 12 al 19. ¿Le hacemos como la lectura pasada? Sí, en cuanto
A ver, se los vuelvo a decir. El hermano Andrés va a leer el 12 y el 13. La hermana Carmen va a leer 14 y 15. El hermano Eliseo va a leer 16 y 17. La hermana Esmirna va a leer 18 y 19. El hermano Isaac va a leer 20 y 21. La hermana María va a leer el 22 y la hermana Ofelia va a leer el 23. No es cierto. La hermana Ofelia el 22 y el hermano Omar el 23. ¿Ya empezamos? Ya. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Le sigo leyendo, hermana? Porque creo que... Sí, por favor. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se habría recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Ok, continúa la lectura. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Aquí, hermanos, encontramos a Pedro después de haber negado al Señor. En En otra parte de la escritura dice que cuando Jesús se presenta y Pedro ve que es Jesús, inmediatamente se lanza al mar. Yo ahí lo veo así como que Pedro tenía pena, no podía ver a Jesús todavía porque todavía tenía la culpa de haberlo negado. Sin embargo, aquí vemos cómo Jesús transforma ese fracaso de Pedro. Porque Jesús no se mostró enojado, Jesús no le reprochó a Pedro: ¿por qué me negaste? Yo te lo dije y sí lo hiciste. No, no, no se mostró así Jesús. Jesús le ayudó a Pedro en este sentido, porque buscó el hablar con Pedro. Sabía que Pedro tenía algo todavía en el interior de su corazón,
a causa del fracaso que había tenido. Sin embargo, Jesús le quería decir, no te preocupes, vamos adelante, o sea, es un fracaso, pero vamos a seguir adelante y vamos a aprender de este fracaso. Por eso Jesús busca hablar con Pedro y lo hace de una manera tan profunda y tan amorosa que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro ya había tenido la experiencia de haberlo negado. Sin embargo, Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Porque 3 veces lo negó. La primera dijo, sí, Señor, yo te amo. La segunda dijo, sí, Señor, yo te amo. Pero a la tercera, Pedro se quebrantó y dijo, Señor, pues tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Esta era la respuesta que Jesús estaba esperando y que no se quedaron enfrascados en el fracaso de Pedro, sino que el Señor le estaba ayudando a aprender de este fracaso para seguir adelante, para poner, para esta experiencia de fracaso, transformarla en una experiencia positiva de aprendizaje para Pedro. Ahora, después de que él ya había negado, estas palabras son importantes, estas preguntas son importantes en la vida de Pedro, porque le tenían una tarea, hermanos. Apacienta mis ovejas. El Señor no se quedó enfrascado en el fracaso de Pedro, ni tampoco le perdió la confianza a Pedro. Tampoco dijo no, él no, porque en la primera de cambios, él voltea sus convicciones, no. El Señor le ayudó a Pedro a aprender de esta situación, a ser más firme, a ser más seguro, y le encargó su obra. Muchas veces nuestros fracasos nos hacen tener una actitud temerosa, nos hacen tener una actitud que no es correcta, nos hacen tener una actitud como Pedro, alejarnos mejor porque fracasé y ha de estar enojado conmigo. No, no, no. El Señor transforma estas experiencias en algo positivo para nuestro aprendizaje, para nuestra madurez, para seguir adelante. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con aquellos que nosotros tengamos que guiar o que seamos sus líderes o aún en el trabajo laboral. La palabra de Dios nos guía y nos enseña que los fracasos nosotros con la ayuda de Dios los debemos de transformar en experiencias positivas de aprendizaje. Ver qué es lo que está fallando, ver cuál es el error y transformarlo y ayudar a que las situaciones mejoren. El último elemento es el reconocimiento adecuado de los méritos. ¿Cuán importantes son las palabras? Yo, yo he, yo he dicho más de una vez en mi salón de clases, lo que tú digas, tu cerebro se lo cree. Si nosotros constantemente estamos con la actitud inicial de Gedeón, soy débil, no puedo, no sé, nuestro cerebro se lo va a creer. Pero cuán importante es cuando escuchamos una palabra que nos anima y nos dice, es que tú puedes, el Señor está contigo. Cuando el Señor nos da esas fuerzas, nosotros tenemos que transmitir ese valor a las personas con las que estamos trabajando. Una palabra positiva es importante e impactante en nuestro grupo. Es muy impactante, hermanos. Yo lo veo, discúlpenme que les dé ejemplos de mi trabajo, pero es trabajar con niños y es como que lo esencial de una persona, ¿no? Yo lo veo, si a un niño le está yendo muy mal y le digo, no, es que mira, tú sí eres bien inteligente, tú puedes, tú síguele. Entonces como que se animan y empiezan y ya ellos solitos van viendo sus logros. Lo mismo pasa con los adultos. Cuando escuchamos una palabra positiva en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a lo que estamos realizando, nos anima. Y muchas veces esas palabras llegan en los momentos más necesarios, cuando aunque vemos el trabajo y decimos, no, es que no vamos por aquí bien y así, llega una palabra de ánimo, una palabra de reconocimiento a nuestro trabajo, entonces eso nos impulsa y nos motiva para seguir adelante. Te voy a pedir a mi hermano Ulises si nos lee Romanos 13:7. Romanos, ¿qué, perdón, hermana? 13:7.
Pagad a todos los que debéis, el que tributo a tributo, el que impuesto a impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Gracias, hermano. Es pagar a todos lo justo. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. O sea, hay que reconocer los logros, hay que reconocer el trabajo bien hecho de nuestro equipo y eso va a motivarlos para seguir adelante. Hermano Andrés, Hebreos 6:10, del 10 al 12, por favor. Hermana Esmirna, Primera Tesalonicenses 5:12 y 13. Ya leo Hebreos 6:10. Sí, por favor, del 10 al 12. Porque, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gracias. Aquí el Señor nos está dando ejemplo, hermanos. Sí, dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo que por amor hacemos y que los que estamos ahorita sirviendo todavía. Es importante entonces que nosotros como líderes tengamos esta misma actitud. Hermana Esmirna. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los que tengáis en mucha estima, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Sí, es importante orar, es súper importante, es vital. Es importante ayunar, sí, también. Pero aquí se nos está dando el ejemplo que también es muy importante reconocer. Dice, reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Si nos ha tocado ser líderes, tenemos que dar palabras de reconocimiento a nuestro grupo. Si somos parte del grupo, tenemos que dar reconocimiento a nuestros líderes, porque también el trabajo de un líder no es sencillo. El trabajo de un pastor no es sencillo. El trabajo de un directivo no es sencillo. Entonces, si nos toca ser parte del grupo, también tenemos que darles reconocimiento. Otra versión dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Esto no es sencillo. Se necesita visión, se necesita discernimiento, se necesita templanza, se necesita mansedumbre. No es un trabajo sencillo. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Pues estos son los 4 elementos, hermanos, de un ambiente de trabajo productivo. Si nosotros logramos como líderes estos 4 elementos, entonces vamos a lograr en nuestro equipo, con la ayuda y el respaldo de Dios, un equipo innovador y creador y poderoso para el reino. Entonces es importante, hermanos, tomar en cuenta este tema. Me dio mucho gusto poder estar con ustedes y nos vemos en otras ocasiones que se me dé la oportunidad de estar compartiendo Gracias, con ustedes. hermana. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Dios le Dios la bendiga. bendiga. Dios Gracias. les bendiga. Gracias. Bendiciones, hermana, que Dios le bendiga. Gracias.